Mi esperanza está en Dios hasta el final. Ahora, cuando se habla de la palabra unción, pues si usted va a hablar afuera en la calle de que hay una unción sobre su vida, nadie va a entender, porque ese es un término que afuera no lo entienden. ¿Sí? Afuera la gente dice, bueno, me siento con suerte, me siento lo más de bien, todo me está saliendo a pedir de boca, mis proyectos me salen perfectos, tengo salud, mis negocios van bien, mi casa va bien prosperando. Cuando entramos en el ambiente de las cosas del Señor y empezamos a oír la unción, que había una unción, entonces empezamos a escuchar esas frases, había una unción en ese culto, había una unción en ese lugar, Dios tenía una unción, o esa persona que estaba hablando tenía una unción especial. Entonces empezamos a escuchar acerca de la unción. Y la pregunta es, ¿qué es esto de la unción? Para poder entenderlo y para poder anhelarlo. La unción, el Señor solamente la envía sobre sus hijos, sobre su iglesia, sobre los que creemos en Él. Usted no va a encontrar una unción sobre alguien que no conoce a Dios. No va a poder hablar de la unción de Dios. Porque ¿qué es la unción, hermanos amados? La unción es estar envuelto por la presencia de Dios. La unción es experimentar el poder de Dios sobre nuestras vidas. La unción es disfrutar de ese esplendor de la gloria de Dios. La unción es decir, la atmósfera. Hay una atmósfera diferente. Es una atmósfera de gozo. Es una atmósfera de paz. Es una atmósfera de sanidad. Es una atmósfera de restauración. Es algo que se experimenta, hermanos amados, solamente cuando se conoce al Señor. Amén. Eso es diferente. Y por eso estamos hablando de la importancia de la unción de Dios, la unción del Espíritu en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestras vidas, en la iglesia. Y la disfrutan aquellos que han dispuesto su corazón al Señor. Hoy vamos a estar hablando de 4 secretos sencillos que presenta la palabra de Dios para mantener esa unción, para poder obtener esa unción, esa gloria de Dios. Pero quiero que pensemos algo importante, hermanos. Si hay un momento cuando necesitamos la unción del Espíritu de Dios, si hay un momento que necesitamos la unción de la presencia de Dios en nuestras familias, en nuestras vidas, es ahora. Hoy, más que nunca, se necesita una unción sobre la familia y sobre la iglesia de Dios. Como nunca antes necesitamos esa unción, ese poder, porque esa unción va a detener la ola de maldad, la ola de pecado, la ola de enfermedad que ha querido asaltar nuestras vidas y nuestras familias. Esa ola de aflicción, esa ola de angustia, de temor, de vivir sin propósito, de no tener una meta, de sentirse como un número más. Jovencitos y jovencitas que dicen, no sé para qué vine a este mundo, y tratan de quitarse su vida. Adolescentes, las estadísticas cada día son abrumadoras. Y uno dice, pero ¿qué pasa? Si era un jovencito que lo tenía todo, tenía su casa, su hogar, su techo, tenía todo, pero había un vacío espiritual,
una angustia, una ansiedad que solamente lo llena la presencia de Dios. Por eso, hermanos amados, más que en cualquier otro momento, hoy tenemos que decirle al Señor: Señor, quiero tu presencia en mi casa. Quiero tu unción sobre mi vida. De tal manera que yo puedo decir: Señor, cuando salgo, cuando entro, siento que tú estás conmigo. Cuando realizo un trabajo, un proyecto en mi empresa, en mis negocios, allí está tu presencia. Y Dios trae su gloria y su esplendor y su atmósfera cuando anhelamos su presencia. Amén. He escogido 3 personajes de la palabra de Dios ahí del Antiguo Testamento, aun cuando voy a estar nombrando otros, pero que disfrutaban de esa unción, de una unción de parte del Señor. Uno es David. En 1 de Samuel capítulo 16, versículo 13, nos muestra la palabra de Dios cuando aparece por primera vez David, un jovencito, 16 años, 17 años, un jovencito. Dios le había dicho a Samuel: vas a ir a esa casa de Isaí y vas a ungir a uno de los hijos de Isaí. Y vas a ungirle, vas a colocar la unción mía sobre esa persona, porque esa persona va a ser el próximo rey en Israel. Y dice la palabra de Dios, versículo 13: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió a David en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. El Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Se imagina? Lo ungió y vino la presencia del Señor sobre David. Su padre y sus hermanos no creían que él era la persona que debería ser ungido. Dice la Biblia que desfilaron todos los otros hermanos. Y el Señor le dijo a Samuel: Samuel, ojo, no mires lo que está delante de tus ojos, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Y el Señor había mirado el corazón de David. Era un jovencito que anhelaba las cosas de Dios. Era un joven humilde, sencillo, que lo saca el Señor de detrás de las ovejas. Lo habían dejado cuidando las ovejas. Llegó oliendo a chivo y a oveja. Pero eso no importó. Allí fue ungido David. Y lo vemos de ahí en adelante con una unción tan especial, tan poderosa. Ese jovencito es el que se enfrenta al gigante Goliat. Y dice: no es con mis fuerzas, es con la fuerza del Espíritu Santo. No es con mi poder, es con el poder de Dios. ¿Saben, hermanos? Cuando estamos con la unción de Dios en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestras vidas, no hay gigante que se nos pueda colocar de frente. Amén. Son derribados en el nombre del Señor. Cualquiera que sea, esa es la verdad. Cualquiera que sea, no hay gigante que se pueda colocar, porque Dios obra a través de esa persona. Es ese mismo David que el rey Saúl lo mandó llamar. Le decía, lo llevó para que tocara y cantara, tocara su arpa, porque había un espíritu de maldad, un espíritu malo que lo estaba atormentando y que no lo dejaba dormir, lo desesperaba. Pero tan pronto entraba David y empezaba a cantar y a tocar el arpa, la unción de Dios venía sobre él, la presencia de Dios inundaba ese lugar y el espíritu que atormentaba a Saúl se iba. Eso es lo que va de suceder en cada una de nuestras casas, en cada uno de nuestros hogares, cuando le permitimos a la presencia de Dios y su poder y su unción estar en nuestras casas. El mal se va, amén. La enfermedad se va, los espíritus que estén atormentando se van, gloria a Dios. El Salmo 85, el Salmo 89, perdón.
nos cuenta de David y nos dice este precioso salmo en el versículo 20. Dice el Señor, observe lo que la palabra del Señor nos dice cuando ahí está la unción. Versículo 20 dice: hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa ¿qué? Unción. Lo ungió el Señor. Y observe lo que empieza a pasar de ahí en adelante. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo, pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, dirá, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también, dice el Señor, le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia, o sea, sus hijos, sus nietos, pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Aleluya. ¿Cuántos quieren esta unción también? Amén. Diga, yo la quiero, Señor, sobre mi casa, sobre mi vida, sobre mi familia. Aleluya. La unción, la santa unción, dice, lo ungí con mi santa unción. Unción es presencia, la unción es poder, la unción es esplendor de la gloria de Dios. Otra persona sencilla y humilde que disfrutaba de la presencia del Señor era Moisés. Este hombre era impresionante, hermanos. Era tan especial Dios con Moisés que dice la palabra de Dios que Dios hablaba con él cara a cara. Ahí en Éxodo capítulo 33, versículo 9. La palabra de Dios nos habla del tabernáculo. El tabernáculo es un término que utiliza la Biblia para hablar de una tienda especial. Y en esa tienda estaba el arca del pacto. El arca del pacto representa la gloriosa presencia de Dios. Es lo que habla la Biblia con un término hebreo que es el Shekinah, que es la gloriosa presencia de Dios. Estaba en ese lugar. Y eso es lo que Dios quiere, su gloriosa presencia, estar en nuestros hogares. Y dice, versículo 9, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. O sea, el mismo pueblo decía, wow, qué poder, qué presencia de Dios hay allí. También queremos, y se postraban y adoraban al Señor. Y dice el versículo 11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Imagínense. Y él volvía al campamento. El joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de él en medio del tabernáculo. Más adelante, él le dice al Señor en el versículo 14, él dijo, el Señor le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Versículo 15. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Es importante la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestros hogares. La presencia, la gloria de Dios, la unción de Dios. Y luego entonces Moisés le pide algo al Señor, que debería ser nuestra petición. Versículo 18. Él entonces le dijo al Señor, te ruego que me muestres tu gloria. Me muestres tu gloria, tu esplendor. Y el Señor le dice, listo,
te voy a permitir eso, voy a pasar. No podrás ver mi rostro, pero te voy a mostrar mi gloria. Y esa era la experiencia en la que vivía Moisés, en una unción permanente con la presencia de Dios, con la gloria de Dios. El libro de Éxodo, en sus últimos versículos, termina diciendo en el versículo 40, capítulo 40, el versículo 34 dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Hermanos amados, qué experiencia tan linda la de Moisés, con la unción, la presencia, la gloria de Dios. Otro ejemplo en la palabra de Dios es de Obed-Edom. En 2 de Samuel, capítulo 6, ya ha pasado el tiempo, el pueblo de Israel está en su tierra, tienen el arca del pacto, el tabernáculo, pero nos cuenta la palabra de Dios que después de que ellos rescataron nuevamente el arca del pacto que se la habían quitado, el rey David dice: vamos a colocar el arca del pacto en una de las casas, en donde una de las familias de Israel, y escogen a este hombre, Obed-Edom. 2 de Samuel capítulo 6, versículo 11. Qué privilegio que el arca del pacto la estén llevando a la casa de Obed-Edom. Si yo hubiera estado en esa época, yo hubiera dicho: rey, a mí, por favor, a mi casa. Yo quiero el arca en mi casa, yo quiero la presencia en mi casa. Pero el rey dice: bueno, hay unas características sencillas para que pueda colocarse el arca en su casa. Y dice en el versículo 11, 2 de Samuel capítulo 6, versículo 11: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses. Y dice la Biblia: y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Y bendijo Jehová, dice el versículo 11 del capítulo 6 de 2 de Samuel, 3 meses estuvo, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Y versículo 12: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Me llama mucho la atención esto: bendijo el Señor la casa de Obed-Edom y todo lo que él hacía. Bendijo sus hijos, bendijo su ganado, lo prosperó en 3 meses, milagros sobrenaturales. Toda la gente decía: qué bendición, las cosechas de Obed-Edom espectaculares, la casa de Obed-Edom espectacular, solo por una cosa: la presencia de Dios, la unción de Dios, el arca de Dios estaba allí. ¿Cómo no decirle al Señor: Señor, yo quiero tu presencia, quiero tu unción en mi vida y en mi casa? Amén. 4 consejos sencillos, hermanos, para poder disfrutar de su unción. Los tienen ustedes en sus hojitas. Los voy a nombrar rápidamente, sin detenerme mucho en ellos, sino rápido para poder orar al Señor y decir: Señor, yo quiero esa unción. La primera: debemos quebrantar y humillar nuestro espíritu. La palabra del Señor dice que Dios mira de lejos al altivo de corazón. Una persona que es altiva, una persona que no es humilde delante del Señor, no puede disfrutar de la unción de Dios. El Señor Jesucristo, que es el ungido, dice: aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón. El quebrantamiento, hermanos amados, es aquella actitud que nos lleva a una profunda adoración al Señor. Cuando yo estoy quebrantado, cuando soy humilde, estoy quebrantado, lo único que puedo decir es: Señor, reconozco que tú eres Dios. Reconozco que tú eres mi hacedor. Reconozco que tú eres el Todopoderoso, que tú eres el Santo. Reconocer lo que es Dios, eso es quebrantamiento y humildad. Reconocer quién es Él. Hoy estamos viviendo en una de las épocas difíciles, porque si hay algo que el hombre no quiere reconocer es a Dios. Estamos viviendo en una de las épocas de mayor énfasis del humanismo que se ha visto en toda la historia. En este tiempo se está diciendo: gloria al hombre en las alturas. Haz lo que tú quieras hacer, como quieras vivir, camina por donde tú quieras caminar. Y si te llegan a decir Dios y lo que Dios, eso es viejo, eso no es de ahora, etcétera. Es pura altivez, orgullo. Y hermanos amados, allí no va a haber la presencia de Dios ni la unción de Dios. La unción y la presencia de Dios viene del corazón quebrantado. El salmista David dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. En Isaías capítulo 57, versículo 15, nos dice la palabra de Dios. Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amado hermano, es una condición muy sencilla, muy fácil. Es quebrantarnos delante del Señor, ser humildes, dejar tanta altivez, tanto orgullo y quebrantarnos delante del Señor. Es decir: Señor, aquí estoy. En el Nuevo Testamento encuentra uno hombres humildes como Pedro, como Pablo, que la unción que Dios había puesto sobre sus vidas era tan especial. Y en el libro de los Hechos son cosas que siempre a mí me han impresionado. Observe lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando habla de Pablo en Hechos capítulo 19, versículo 11, dice: y hacía Dios milagros extraordinarios. No eran cualquier clase de milagros. Milagros ¿qué? Extraordinarios por mano de Pablo. Había una unción, y dice el versículo 12, mira esto que le impresiona a uno. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. A veces uno dice: wow, era tanto la presencia de Dios en aquel lugar y sobre la vida de Pablo, que la gente se llevaba los pañuelos de Pablo o el delantal de Pablo y lo colocaban sobre los enfermos o sobre los que estaban con espíritus y salían. Esto, hermanos amados, no es para que coloquemos nuestra fe en las cosas, para que empecemos a llevarnos que la espiga, que la cosa, que el pañuelito. No. Aquí hay una verdad poderosa. Dios actúa a través de las vidas. Amén. Son canales de bendición. Solamente para mostrarnos el poder de la presencia de Dios cuando están en un lugar, cómo es tan impresionante. O por ejemplo, lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 5. Versículo 15, de la sombra de Pedro.
Y dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Qué impresionante la sombra de Pedro. Caía sobre los enfermos y eran sanados, liberados. Era la unción de Dios, la presencia de Dios. Y esto lo hacía el Señor. Nunca se escucha que Pedro o Pablo hubieran dicho, ¿se dan cuenta de mi poder? ¿Se dan cuenta la unción? Hermanos amados, así no es. Ellos simplemente decían, denle la gloria al Señor. Amén. Y eso es lo que ha de pasar, hermanos amados, cuando la unción está en nuestras vidas, cuando la unción está en nuestros hogares. Hay enfermos, Dios los sana. Hay personas atormentadas, Dios los libera. Hay situaciones de escasez, de necesidad, situaciones difíciles. Podemos confiar totalmente en el Señor, que Dios hará milagros, como dice aquí, extraordinarios. Amén. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ser quebrantados y humildes de corazón. Segunda condición, debemos rendirnos totalmente al Señor. El rendirnos al Señor quiere decir darle el lugar al Señor en nuestras vidas, porque muchos lo hemos recibido como Salvador, pero no como Señor. Sí, el Señor me salvó, me perdonó mis pecados, me lavó, pero ¿es Cristo el Señor de su vida? ¿Realmente Él manda en su vida? ¿Realmente todo lo que usted hace está sometido bajo su palabra, bajo sus principios? ¿Realmente tenemos hambre del Señor? Eso es importante, hermanos amados. Debemos rendirnos totalmente. En Juan 14, versículo 21, nos habla la palabra de Dios lo que es una rendición total al Señor. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Rendirnos totalmente al Señor es decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cómo es que tú quieres que yo viva? ¿Cómo es que tú quieres que yo hable, Señor? ¿A dónde quieres tú que yo vaya? Y el Señor te va a decir, hijo, puesto que has rendido tu vida a mi palabra y estás dispuesto a obedecer cada día mi palabra, yo me voy a manifestar en tu vida y voy a traer una unción sobre tu casa, sobre tu vida. Amén. Tercero, debemos creer. La fe, creer. En Juan capítulo 11, versículo 40, el Señor Jesucristo dice, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? El creer nos va a permitir ver el poder del Señor. El creer que Dios es quien es. Creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. El Señor dice en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Tendremos ese poder, esa unción cuando creamos en el Señor. Creer que Él obrará, creer que el Señor hará su parte. En Marcos capítulo 16, versículo 17 dice, estas señales seguirán a los que creen. A los que creen. Y luego empieza a enumerar. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. A los que creen. ¿Crees tú?
El mundo está dividido a la luz de la palabra de Dios en dos grupos nomás: los creyentes y los incrédulos. Dentro de la misma iglesia hay personas que piensan que son creyentes, pero son incrédulos. No creen. Son de la mentalidad de Tomás: Señor, yo hasta no ver, no creer. Y el Señor te dice: pues primero cree para ver. Tienes que creer para ver. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermanos amados, creámosle al Señor. Creamos que lo que el Señor ha dicho en su palabra es así. Dice la palabra de Dios: todo lo que orando pidieres, creyendo, lo recibiréis. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo para pedir algo en mi nombre, yo lo hago. Para el que cree, todo es posible. Cree. La palabra de Dios está llena de testimonios de hombres que creyeron. La fe, el Señor nos la desafía. Y el Señor dice: si crees, verás la gloria de Dios. Y por último, mi amado hermano, debemos darle toda la gloria a Dios. Amén. Hoy se oye mucho entonces de que tal personaje tenía una unción y empieza a exaltarse al hombre. Y hay hombres que toman eso como si fuera propio. Si yo tengo un poder, yo tengo la unción, yo tengo dones del Señor, y quieren el honor para ellos. Y el Señor dice: no, para ustedes no es el honor. La gloria y el honor me pertenecen. Isaías 42, versículo 8, nos dice la palabra del Señor. Isaías 42, 8. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. La gloria es del Señor. Y uno lee los versículos anteriores, versículo 5 de Isaías 42. Y el Señor nos dice así: así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, o sea, el Todopoderoso, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Es el Señor el que da la vida. Dice: yo, Jehová, te he llamado en justicia a todos aquellos que hemos creído, y te sostendré por la mano, te guardaré, te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Luego dice: para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Pero la gloria es para el Señor. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Algunas personas les pasa, hombres que Dios usa, o personas que tienen la unción, les pasa lo del burrito que cargaba al Señor Jesús cuando entraba a Jerusalén. Ahí iba el asno, el Señor Jesús iba encima del burrito. Y la gente, todos salían, sacaban palmas y hacían hosana en las alturas, aleluya, y le extendían sus mantos y aplaudían y le lanzaban flores, etcétera. Y el burrito iba lo más de feliz. Y se encontró con el otro burrito al final, cuando ya terminó la entrada de Jesús a Jerusalén. Le dice al otro burro: sí se dio cuenta, ¿no? Cómo me aplaudían, cómo extendían sus mantos cuando yo pasaba por ahí, cómo me lanzaban flores. Sí se dio cuenta, ¿no? Y el otro burro le dice: burro, no sea tan burro. A usted no era el que estaban aplaudiendo, era el que iba encima de usted al que estaban aplaudiendo. Hermanos amados,
Si la presencia del Señor está en nuestros hogares, si la unción del Señor está sobre su vida, no es para que usted se gloríe, sino para que le dé la gloria al Señor. Amén. Él es el que merece toda la alabanza. Le damos un aplauso al Señor. Aleluya. Él merece toda la adoración, toda la exaltación. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. A nosotros lo único que nos resta es cumplir con lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Y es, dice 1 Corintios 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si yo tuviese todos los dones de tal manera que trasladase y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes al corazón de la mar, si yo tuviese todo el conocimiento, pero si no tengo amor, nada soy. A cada uno de nosotros el Señor nos pide un amor profundo por el perdido, por el necesitado, por aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Un amor profundo por el enfermo, por el angustiado, para decirle, aquí está el Señor. Te presento a mi Salvador. Te presento al que puede llenar tu vida, al que puede levantarte de la oscuridad, al que puede romper las ataduras, al que puede romper las cadenas y hacerte de ti un hombre nuevo, un hombre libre para que le alabe y le glorifique. Amén. Estemos de pie, vamos a adorar al Señor. Démosle un aplauso al Señor con todo nuestro corazón. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Y así de pie, hermanos, inclinemos nuestra frente. Cerremos nuestros ojos. Digámosle al Señor, Señor, quiero tu presencia en mi vida. Quiero la unción de tu Espíritu Santo. Quiero, Señor, que me llenes de tu presencia. Habla con el Señor en esta mañana. Es una oportunidad linda que el Señor nos da. Su gloria está aquí. Su presencia está aquí. Su poder está aquí para manifestarse. Pero el Señor dice, si tú me pides que te llene del Espíritu Santo, lo voy a hacer. No te lo voy a negar. Solo pídelo y yo te lo voy a dar. Y eso es lo que el Señor te está diciendo en este día. Pídeme, yo te voy a llenar de mi presencia, de mi poder. Dile al Señor, Señor, necesito esa unción en mi vida. Dile al Señor, Señor, necesito esa unción en mi familia, en mi casa. Esa presencia tuya, ese poder tuyo. Necesito esa unción, esa presencia tuya en mi trabajo, en mis labores, en el estudio. Necesito esa unción tuya, Señor, al salir, al entrar. Señor, te necesito. Necesito tu presencia. Necesito, Señor, tu poder. Oh Dios, aquí está mi vida. Permítele al Espíritu Santo obrar en tu vida. Deja que tu espíritu, tu alma sea quebrantada por la presencia del Señor. Porque el Señor te va a decir, hijo, si tú quieres mi unción, si tú quieres mi presencia, sé humilde, quebranta tu corazón, reconoce que me necesitas, reconoce. Y tú lo puedes decir, sí, Señor, perdóname mis pecados. Señor, lávame con tu sangre. Lávame con tu sangre. Quiero que seas mi Salvador, díselo al Señor. Ven a mi corazón, ven a mi vida. Te recibo como mi Salvador, pero no solamente como mi Salvador. Dile al Señor en esta mañana, Señor, tú eres mi Kyrios, mi Rey, mi Señor. Manda en mi vida. A partir de este día, Señor, quiero hacer lo que te gusta a ti, lo que te agrada a ti. Quiero caminar cada momento contigo. Quiero hablar contigo y que tú me ministres a mi vida. Dile al Señor, creo en ti, Señor. Creo en ti.
Creo en tu palabra. Creo que tú eres el poderoso de Israel. Creo que para ti no hay nada imposible. Creo que tú harás grandes milagros en mi casa hoy. Creo, Señor, que tú entrarás en mi casa hoy. Creo que tú, Señor, darás la respuesta a la carga que ha venido afligiendo mi corazón hoy, Señor, porque hoy me he acercado a ti y tú dices en tu palabra: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Y oramos, Señor, para que este pueblo, para que esta nación pueda ver tu gloria, así como lo veían los demás cuando estaba Moisés en el tabernáculo. Que los demás puedan ver que allí hay una nube de la gloria de Dios sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, sobre la nación que tú has escogido, ese pueblo santo, ese pueblo adquirido por Dios, ese pueblo, Señor, que ha sido comprado por tu sangre preciosa. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda Jesús, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso
Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que estás haciendo, en lo lo que que harás en mí, en mí, en mí. Aleluya. Díselo al Señor, creo en ti, Jesús. Creo en lo que harás en mí, en lo que estás haciendo en mi corazón. Creo en ti, Jesús. Creo en ti. Creo en tus promesas. Creo en tu palabra. Creo en tu redención. Creo en el poder del Espíritu Santo. Creo en la unción poderosa donde estás tú, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, por lo que has hecho en este día. Gracias, Señor, por lo que harás. Y gracias, Padre, por ser nuestro Padre. Y gracias, mi amado Señor Jesús, por llevar en la cruz del Calvario nuestros pecados. Y gracias, Espíritu Santo, por traer esa unción de poder, de presencia de Dios sobre nuestras vidas. Gracias, Señor. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios.